Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 22. Sueños, ratas y muchos problemas. Portada: Kurumu, mayor y de aspecto más maduro, con un vestido de salón, baila con Tsukune, también mayor. Versiones mayores de Lambo, Moka y Yukari aparecen simplemente de pie alrededor de una mesa de ponche al fondo. Tsuna, con su atuendo de arco elegido, parece salirse del plano, mostrando solo la mitad de su figura. Kurumu se sintió como si estuviera en el cielo. Estaba sentada en un lujoso sofá, rodeada de varios cojines de aspecto cutre y caro. Llevaba un vestido precioso, de esos que siempre veía en revistas pero que nunca había tenido la oportunidad de probarse. Tenía un escote pronunciado, casi demasiado pronunciado, en la zona del pecho, pero de alguna manera se adaptaba a su cuerpo de una manera que la hacía sentir perfecta, y su tejido, similar a la seda, resultaba fascinante al tacto. Llevaba varias joyas finas, algunas más valiosas que ciudades enteras o incluso países, todas ellas no eran más que un añadido a su belleza, algo que la amplificaba en lugar de distraerla. Su cabello caía en ondas, adornado con horquillas y adornos. Sinceramente, no se parecía en nada a ella misma en ese momento. Si hubiera querido compararla, habría dicho que se parecía más a su madre en ese momento. Madura, guapísima, plenamente consciente de su belleza sexual y sin la menor vergüenza de presumirla. La gracia y la experiencia de una mujer mayor con el cuerpo de una joven súcubo eran, después de todo, una combinación letal. Ella estaba bebiendo elegantemente una copa de vino, la bebida fresca y dulce en su lengua, mientras que ocasionalmente tomaba un pequeño dulce de la bandeja a su lado, lo que la hacía sonreír para sí misma. Era un secreto, pero era muy golosa. Por desgracia, súcubo o no, seguía siendo una mujer con una figura imponente que quería conservar, así que esos caprichos eran escasos y escasos. Eso no significa que no merezca un par de días para apreciarme a mí misma, reflexionó para sí misma con una sonrisa tímida mientras saboreaba el sabor, incapaz de contener el pequeño gemido que brotaba de su garganta. De verdad, se merecía lo mejor de lo mejor. Y hablando de lo mejor. ¿Necesitas algo más, amor de mi vida?, preguntó el barítono profundo y seductor de su amor, mientras tomaba suavemente su mano, levantándola y dándole un beso lento y significativo mientras ella sentía una risita brotar de sus labios cerrados, sus mejillas oscureciéndose instantáneamente. Tsukune estaba frente a ella, con la adoración y el amor brillando en sus ojos, pero al mismo tiempo, no era el Tsukune que ella conocía. No, era mucho más, y mientras lo observaba atentamente, sintió que algo primitivo le calentaba las entrañas, sus mejillas se sonrojaron al instante, y tuvo que esforzarse al máximo para reprimir sus instintos. Lo logró, aunque a duras penas. Ya no era un chico guapo que se desenvolvía torpemente con su encantadora humildad y torpeza. No, ahora era claramente un hombre. Era más alto, de hombros anchos y fuertes, y su presencia, de alguna manera, se volvía más definida, más física. La sonrisa incómoda que lucía dio paso a una sonrisa suave, por no decir sexy, pues solo tenía ojos para ella. Había confianza en sus movimientos, una confianza nacida del trabajo duro y el entrenamiento. Donde el Tsukune que ella conocía tendía a encerrarse en sí mismo, intentando ocultarse y, en general, no causar problemas, este Tsukune se sentía seguro de sí mismo, y su postura prácticamente le gritaba al mundo que podían lanzarle lo que quisieran. Era un luchador, un líder, alguien que se enfrentaría al mundo entero, pero que aún la adoraba solo a ella. Este era el hombre que ella sabía que yacía en su destino, sin dudarlo en su corazón. Y verlo manifestarse fue un sueño hecho realidad. Un sueño realmente hermoso y seductor. Era una batalla que estaba destinada a perder. Su destinado, quien se convirtió en la personificación de lo sexy y atractivo de la noche a la mañana, mirándola con tanto amor, esperando tan solo una orden suya, fue suficiente para anular el autocontrol de alguien como Kurumu. Tú. La palabra se le escapó sin querer, mientras se perdía en la adoración de Tsukune. En cuanto se dio cuenta de lo que había dicho, sus mejillas se sonrojaron aún más, si cabe, e intentó corregirse rápidamente, pero se detuvo en seco cuando él extendió la mano y le acomodó un mechón suelto detrás de la oreja. Estaba tan cerca, pensó la súcubo mientras su rostro daba la impresión de un tomate.
A pesar de su habitual carácter atrevido y de la filosofía de usar su cuerpo para cautivar a posibles parejas, tal como las madres les habían enseñado a las súcubos, Kurumu seguía siendo una doncella de corazón. Para su disgusto, se quedó completamente paralizada en cuanto el objeto de su afecto le correspondió. Fue una oleada de emoción, vergüenza y, lo más importante, lujuria y deseo. Como quieras, mi amor, dijo con una suave sonrisa, y si era posible, los sentimientos más bien bajos que Kurumu albergaba en su interior no hicieron más que crecer. Una de sus manos se posó sobre su rostro, acariciándolo, recorriendo lentamente su nuca mientras con la otra le levantaba la mano y le daba un beso cariñoso, atrayéndola hacia sí. Kurumu se humedeció los labios instintivamente, sintiéndose un poco impotente y, de alguna manera, disfrutando cada instante. Sentir a Tsukune en sus brazos la llenaba de una nueva emoción, saber que tenía poder sobre ella, un poder sin igual. Su mano libre descansaba sobre su pecho, sus sentidos, hiperactivos, le indicaban lo esculpido y musculoso que se había vuelto el pecho y el abdomen de su destinado. El calor se acumuló bajo su estómago y sus instintos de súcubo le gritaban que tomara el control, que tomara lo que era suyo, pero logró contenerlo. Habría amado más que saltar sobre él, arrebatarlo y hacerlo suyo en todos los sentidos y superficialmente posibles. Sin duda. Pero Kurumu era una romántica de corazón. Desde pequeña, se deleitaba con la idea de un caballero de brillante armadura que apareciera y salvara a la princesa, con pequeños gestos y cenas a la luz de las velas. Quería que su primera vez, todas sus veces, en realidad, fueran tanto amor y pasión como lujuria y deseo. Por eso pudo controlarse, permitiendo que Tsukune se desarrollara, hasta que estuviera listo para una relación seria con ella. Quería a Tsukune para ella, en cuerpo, mente y alma. Quería que la viera tal como era, que se enamorara de ella, algo de lo que ya veía pequeñas señales. No quería ser su premio de consolación, sino su única. Por eso solo lo presionó hasta cierto punto, limitándose a bromas y pequeños toques, para atraerlo lentamente hacia ella. Y, al parecer, todo ese esfuerzo dio sus frutos. ¿Lo hago?, preguntó suavemente, su aliento caliente en sus labios enviando escalofríos a través de ella, quitándole el resto de sus ataduras. Ella quería esto, quería más que nada, y por la resolución en los ojos de su amado, no había razón para esperar más. Entonces lo haré, respondió Tsukune un momento después con una sonrisa pícara, interpretando su silencio como un permiso, con razón, y se acercó. Kurumu, al encontrarse al otro lado por una vez, solo pudo mirarlo tímidamente mientras esperaba que sus labios se posaran sobre los suyos. Pero para su sorpresa, frustración y anhelo, eso no sucedió. En lugar de sus labios, los suyos se posaron junto a su oreja, su aliento provocó otro escalofrío, este más impaciente, más exigente. Su rostro se transformó momentáneamente en una mueca, pero antes de que pudiera expresar sus pensamientos, Tsukune habló. No dejes que el cielo se derrumbe a tu alrededor. Su voz era diferente, como si algo antiguo, algo más, hablara a través de él, plana pero extrañamente intimidante. Había algo en esa voz, algo extraño, que la asustaba. Kurumu abrió la boca, ya sea para cuestionar el extraño giro de los acontecimientos, exigir una explicación o simplemente gritar por el miedo que la invadía. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, el calor y la luz del fuego frente a sus ojos la cegaron, obligándola a cerrarlos. Unos instantes después, volvió a abrir los ojos, confundida al ver que, en lugar de la reconfortante sensación de la presencia de Tsukune, solo sentía un calor abrasador a su alrededor y el suelo áspero y árido bajo sus pies. Inmediatamente deseó no haberlo sentido. El mundo que la rodeaba estalló en llamas, reducido a cenizas hasta sus más mínimos detalles. Atrás quedaron el entorno lujoso, su ropa extravagante y la paz y tranquilidad que se respiraba. Se encontró tirada en el suelo sin contemplaciones, de nuevo con su uniforme escolar. Peor aún, Tsukune desapareció sin dejar rastro. ¿Qué pasa?, preguntó con miedo al vacío que la rodeaba, abrazándola en un vano intento de tranquilizarse. A su alrededor, el fuego ardía sin parar. Parecía haber siluetas de personas moviéndose en el fuego, aunque ninguna respondió cuando intentó llamarlas, y desaparecieron en cuanto las apartó la vista. Sin embargo, Kurumu estaba convencida de que no estaba sola en ese extraño lugar. Lo que significaba que simplemente tenía que encontrar a los demás.
aunque los incendios que la rodeaban eran bastante extraños. En lugar de un solo color, rojo o naranja, parecía estar compuesto de una miríada de colores cambiantes. Del amarillo al verde, al azul, al rojo y finalmente al morado, parecía más un arcoíris que un incendio, de no ser por el evidente calor y la destrucción que causaba. Las llamas comenzaron a acercarse a ella, rodeándola y cortándole la huida. Kurumu intentó usar sus alas para volar, pero para su creciente horror, no habían aparecido por alguna razón. El miedo empezó a imponerse a la razón, y se vio obligada a retroceder lentamente mientras las llamas se cernían frente a ella. Pronto, el suelo virgen que tenía era menos que su habitación, y su impotencia nunca fue más evidente. Alguien, quien sea, por favor. Ayuda. Las palabras salieron de su boca sin querer, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, completamente abrumada. Una parte de ella deseaba que esto fuera solo un sueño, pero como súcubo, un sueño no debería ser capaz de capturarla así, dejándola impotente. Solo le quedaba el rostro de la incertidumbre absoluta, gritar pidiendo ayuda, con la esperanza de que alguien escuchara su débil voz. Como siempre, necesitaba ser salvada. Entonces, cuando parecía que todo el aire se había quemado y sus rodillas temblaban al borde del colapso, algo cambió. Al principio fue sutil. El fuego pareció detener su avance, la división de colores se volvió más sólida, más visible, e incluso las figuras comenzaron a tomar una forma más concreta. Algunas se volvieron altas y aparentemente musculosas, otras con formas que claramente se referían a una mujer e incluso a lo que parecía un niño pequeño. Dando un paso inseguro hacia adelante, Kurumu de repente se sintió un poco mejor, incluso el calor ya casi no la molestaba. Como si una parte de ella se hubiera acumulado en este lugar, el fuego y el calor, como si simplemente lo aceptara y fuera aceptada a cambio. Como si hubiera recibido una orden, un instante después, las llamas frente a ella se abrieron brevemente y una figura apareció entre ellas. Una figura muy familiar. Moka, gritó Kurumu, a partes iguales desconcertado, sorprendido y esperanzado. Aunque la aparición de su antigua rival la tomó por sorpresa, al instante se sintió más segura al ver el rostro familiar. Sin embargo, se sorprendió al observar a su amiga con más atención. Al principio, supuso que era la inocente Moka quien se acercaba, debido a su cabello rosa. Pero al acercarse, notó que el rosa solo existía en un par de vibrantes destellos, el resto era el plateado sobrenatural que la vampira llamaba suyo. Sus ojos verdes, generalmente amables, tenían pupilas verticales, al igual que su otra mitad, lo que le daba una mirada más amenazante, y su sonrisa de colmillos no prometía nada bueno. De igual manera, interpretó el color del fuego que la rodeaba como un naranja tranquilo, similar a las llamas que veía a Tsuna mostrar ocasionalmente, un color claro y atractivo. Pero, al igual que confundió a Moka al principio, las llamas también eran engañosas en apariencia. El naranja de las llamas resultó ser mucho más oscuro, su tono más cercano al naranja quemado, si tuviera que definirlo. A diferencia del tono más tranquilo, que parecía controlado y dócil, este era salvaje, con llamas que azotaban, decidido a devorar todo lo que se acercara. Curiosamente, parecía luchar contra sí misma, conteniendo sus violentos estertores a su alrededor y sin extenderse demasiado, mientras una llama similar, de un púrpura majestuoso pero igualmente peligroso, se filtraba en ella. El naranja de la llama original se oscurecía, haciéndose más grande y violento. Sin embargo, incluso cuando el calor se intensificó a un nivel completamente inhumano, esas llamas nunca dañaron a Moka, quien parecía indiferente, incluso contenta, de pie entre las llamas. Parecía como si fuera completamente natural, como si las llamas fueran parte de ella tanto como sus extremidades. Moka la llamó con miedo una vez más, mientras la otra chica la miraba sin decir palabra. ¿Qué pasa? Desafortunadamente para sus esperanzas ya destrozadas, Moka no respondió. En cambio, sonrió, un gesto carente de la más mínima bondad, toda dientes y completamente depredador, mientras daba un paso hacia la temblorosa súcubo. Como si fuera una señal, las llamas a su alrededor se extendieron hacia adelante, consumiendo el poco terreno virgen que quedaba. Menos de un momento después, Kurumu se encontró frente a Moka, quien parecía disfrutar de su impotencia, rodeada por las llamas que la cubrían por todos lados, sin dejarle espacio para respirar. Las llamas errantes amenazaban con incendiarla a ella y a su ropa, el calor y la falta de aire amenazaban con desmayarla y, para su horror, no parecía haber salida.
Todo a su alrededor era un mar de llamas, no tenía escapatoria. Kurumu abrió la boca para hacer lo que no sabía. No estaba segura de si quería exigir lo que estaba pasando, pedir ayuda o incluso simplemente pedir perdón por lo que fuera que la había traído allí. Una pequeña parte vengativa solo quería maldecir al mundo, por la injusticia y todo lo demás, y por una vez consideró dejar salir esa vocecita. Pero al final, independientemente de lo que quisiera hacer, no tuvo oportunidad de hacer ninguna de ellas. Alguien, la agarró por detrás y la arrastró hacia las llamas furiosas antes de que pudiera emitir un solo sonido de sorpresa. Sin embargo, la sensación de ardor no la golpeó como esperaba. Claro, hacía calor, más calor que en cualquier sauna que hubiera visitado, pero había una dulzura en esa llama. No la quemó, porque simplemente no era su enemigo, algo le decía, aunque, por más que lo intentaba, no podía decir de dónde venía esa convicción. Lo último que vio fueron los brillantes ojos anaranjados de alguien familiar, pero tan diferente al mismo tiempo, antes de despertar. Carita horizontal de cansancio. Sorprendentemente, Kurumu se despertó, no con un sobresalto, sino con un suspiro triste y tranquilo. A pesar de que el recuerdo de su extraño sueño aún estaba fresco en su mente, la súcubo se sintió inusualmente tranquila, con el cuerpo relajado. Al despertar, notó distraídamente que no estaba en su habitación. Un momento después, recordó su anterior despertar y la conversación con Tsuna, aceptando la situación sin quejarse. No parecía haber ningún peligro cerca, Tsuna era un paranoico así. Considerando que se despertó sola, tampoco había necesidad de apresurarse, lo cual le venía bien. Le permitía tener tiempo a solas para calmarse y procesar todo. Tanto el sueño como lo sucedido antes. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Como súcubo, estaba más en sintonía con los sueños y su manipulación que cualquier otro yokai, y aunque para su especie todavía era una novata, no debería haber sido tomada por sorpresa. Sin embargo, no pudo evitar admitir que no se dio cuenta de que estaba soñando hasta el último momento. Todo parecía tan real que se vio atrapada y arrastrada por la corriente del sueño. Peor aún, ni siquiera podía entenderlo, los pequeños detalles del sueño se desvanecían a medida que pasaba el tiempo despierta. Para cuando se incorporó, extendiendo los brazos para estirar sus extremidades aún ligeramente entumecidas, sintió que todo se desvanecía para salvar solo unos pocos fragmentos. ¿De verdad era tan difícil tener un solo día de paz sin que alguien la atacara o sin que le sucediera algo peligroso, misterioso o simplemente frustrante? Era una niña, pero incluso ella tenía límites en cuanto a la emoción que sentía en la vida. Antes de que pudiera quejarse más de todas sus penurias, una Kurumu más despierta notó la ausencia de un adolescente castaño en la habitación. A juzgar por el sol que entraba por las ventanas, ya era de mañana, pero dudaba que ya fuera hora de clases o que Tsuna la hubiera dejado atrás sin siquiera despertarla. Sin embargo, no vio rastro de él ni nada parecido a una nota que explicara su abstinencia. Estaba a punto de soltar un bufido de fastidio cuando oyó unas voces cercanas, una de ellas bastante familiar. ¿Y qué te parece? ¿Estoy bien o qué? Se oyó una voz alegre, desconocida, pero sobre todo femenina, desde fuera. Parece ser más de la información acordada inicialmente. La voz de Tsuna se arrastró perezosamente en respuesta, pero había un trasfondo de ira, uno que provocó un escalofrío instintivo en la espalda de Kurumu. Un Tsuna enfadado solía significar sesiones de entrenamiento aún más ridículas y peligrosas, mientras actuaba con entusiasmo, como si no hubiera mayor alegría que entrenar. Kurumu tuvo que contener el grito de miedo que quería salir. Había una razón por la que ni ella ni Tsukune consideraron jamás la idea de abandonar el entrenamiento de Tsuna. Hubo una vez que Lambo, quien los acompañaba y también se veía obligado a entrenar la mayor parte del tiempo, se comportó como si fuera de su edad e intentó escabullirse del entrenamiento. Las consecuencias de aquello fueron algo que atormentó a Kurumu hasta el día de hoy. Peor aún, ese bastardo no dejó de sonreír ni siquiera cuando Lambo suplicó clemencia. Ella ciertamente sentía lástima por el pobre niño, pero no fue suficiente para superar el miedo que Tsuna le había infundido y enfrentarse a él. Las voces parecían provenir del exterior de la habitación de Tsuna, notó mientras apartaba los recuerdos traumáticos con una facilidad aterradora, no quería detenerse en ellos. La puerta estaba entreabierta, lo que dejaba entrar la tenue luz del exterior y le facilitaba escuchar a escondidas. No es que necesariamente lo llamaría espionaje,
pensó mientras salía sigilosamente del futón de Tsuna, acercándose con cuidado a la puerta. El corazón le latía con fuerza, consciente de que a Tsuna no le gustaría que lo espiaran si la descubría. Pero no podía evitarlo. En parte se debía a su curiosidad natural, a la necesidad de saber qué pasaba. Además, últimamente solo había sido una carga para sus amigos, ignorante o simplemente ajena a lo que sucedía a su alrededor, y ahora no quería saber nada de eso. Tsuna lo entendería, pensó, justificándoselo con bastante facilidad. Parte de la conversación se perdió para ella mientras avanzaba lentamente, conteniendo la respiración, pero valió la pena porque finalmente alcanzó a ver el exterior y pudo ver más allá de la puerta ligeramente abierta. La primera vez que vio a Tsuna, o al menos su hombro, brazo derecho y una pequeña parte de su perfil. Parecía haberse girado hacia la puerta, apoyado casualmente en la barandilla del otro lado del pasillo. Aunque era un poco difícil distinguir si era realmente Tsuna a primera vista debido a su apariencia generalmente discreta, Kurumu estaba bastante segura de que muy pocos estudiantes de primer año se levantarían y estarían listos tan temprano. Esa información es bastante comprometedora, comentó Tsuna, levantando distraídamente la pila de archivos. Kurumu no tenía ni idea de qué se trataba, pero era evidente que no estaba contento. En absoluto. No realmente. Todo esto lo sabe el personal. La misteriosa mujer respondió con bastante entusiasmo. Ahora que prestó atención, se percibió una inflexión naval bastante clara. Acercándose a la puerta, la visión de Kurumu cambió ligeramente cuando captó la figura de alguien con quien no estaba familiarizada. Era bajita, eso fue lo primero que notó. Apenas superaba a Yukari, la más bajita del grupo, salvo por Lambo. El uniforme escolar en su ágil figura era inconfundible, aunque, al igual que su pequeña bruja, también parecía añadirle algunos toques personales, principalmente en forma de una capa marrón y anodina que le rodeaba el cuerpo, ocultándolo de la vista. Casualmente, esto también dejó su rostro oculto tras la capucha, lo que provocó que Kurumu se quejara un poco. Era un poco chismosa, así que la aparición de una desconocida para su pequeño grupo, hablando con Tsuna como si fueran viejas amigas, naturalmente la animó. Siguiendo su terquedad, sabía que no estaría satisfecha hasta que descubriera esta nueva variable de lo que quería. Parecía joven, pensó frunciendo el ceño ligeramente. La voz quizá fuera simplemente aguda, pero algo le decía que la chica de la capa no podía ser mucho mayor que Yukari. Lo cual debería haber sorprendido a algunos, pero Yukari no podía ser la única excepción a la norma. ¿Quizás se trataba de otro joven genio? Tsuna debe haberle dirigido una mirada especialmente dura, porque Kurumu pudo detectar el ligero temblor que recorrió el cuerpo de la chica antes de reprimirlo, dando una risita ligeramente incómoda mientras levantaba las manos. No hay necesidad de armar jaleo. Casos como estos son bastante normales en esta escuela. Al igual que los estudiantes, los profesores tienen una tasa relativamente alta de muertes, desapariciones o simplemente huidas como pollos sin cabeza, así que la administración no es muy exigente con sus contrataciones. Mientras no se salgan de lo normal, llamen demasiado la atención o provoquen problemas que acaben afectando al director, prácticamente tienen luz verde para hacer lo que quieran. A estas alturas, dudo que haya siquiera un solo profesor limpio en esta escuela, explicó la chica, calmando sus nervios y animando sus palabras y su lenguaje corporal a medida que hablaba. En el breve silencio que siguió, Tsuna emitió un zumbido distraído al oír el movimiento de papeles. Como si tomara su silencio como permiso, la chica de la capa continuó hablando, con una sonrisa fugaz visible bajo la capucha. La profesora de arte, por ejemplo, no era una excepción. Simplemente era demasiado codiciosa, demasiado visible, y se metió en problemas que no pudo controlar. ¿Un par de niños desapareciendo aquí y allá? Nadie se habría inmutado. Pero después de que ese club tuyo la investigara, la atrapara con las manos en la masa y la golpeara. Soltó una risa aguda y divertida, y Kurumu casi gritó de la sorpresa. Fue mucho más fuerte de lo que esperaba de una niña tan pequeña. Eso no tuvo precio. Claro, tenía que ir tras eso. ¿Una profesora de monstruos que ni siquiera pudo lidiar con un par de niños? Perdió toda credibilidad con ese error. Eso tenía sentido, asintió Kurumu en silencio, mientras intentaba con todas sus fuerzas no pensar en todo el desastre que rodeó a la medusa. La ley de la fuerza fue una filosofía y una forma de vida desde que existieron la humanidad y los yokai.
Incluso ahora, tanto los sangre pura como los mestizos seguían esta línea de pensamiento. Su época podría ser una época de relativa paz, la era de los tres señores oscuros, como algunos la llamaban, pero su naturaleza fundamental no ha cambiado en absoluto. Vivir es luchar, y luchar es vivir. Ya veo. Fue todo el comentario que Tsuna ofreció en respuesta, aparentemente sumido en sus pensamientos antes de soltar un suspiro. Desde la esquina de su pequeña abertura, Kurumu lo vio avanzar hacia la puerta, lo que la hizo retroceder temerosa. Afortunadamente para ella, se detuvo tras unos pasos y se volvió hacia el individuo encapuchado. Espero que entiendas que, si la información es correcta, Himitsu probablemente tenga un poco de prisa. Arreglaré tu pago en cuanto, comenzó a explicar Tsuna, con la voz y el semblante cada vez más apagados. Kurumu estuvo tentada de llamarlo frío, pero aunque carecía de calidez, era controlado y tranquilo, aunque esa parte era solo una sensación suya, también razonable. Era lo que ella, Tsukune y Yukari llamaron el modo de batalla de Tsuna. Que lo estuviera usando justo ahora era solo otra razón para que Kurumu empezara a preocuparse. Considerando los acontecimientos recientes, y que Tsukune era el único entre ellos considerado un imán de problemas, tenía un mal presentimiento. Tanto la súcubo espía como el ex jefe de la mafia se llevaron una sorpresa cuando Himitsu interrumpió a Tsuna con un simple movimiento de su mano. No te preocupes, espinas peludas, dijo con una sonrisa, y Kurumu casi se atragantó con el extraño y apropiado apodo. Esta vez, digamos que trabajé gratis. Pero no olvides al bueno de Himitsu cuando llegues a las grandes ligas. Explícate. Tsuna se recuperó rápidamente de su sorpresa y presumiblemente le lanzó una mirada fulminante a la mujer sonriente. No es nada malo, no te preocupes, explicó rápidamente con una sonrisa segura. Pero no llegué tan lejos en este negocio por no haber leído lo que venía. Estás atrayendo mucha atención, al reunir a estudiantes populares de primer año en tu círculo íntimo, tener acceso al periódico de la escuela, así como a varios amigos y conocidos de cursos superiores. Sin mencionar tus tratos con el sector más turbio de la economía escolar y la forma en que estás amasando sutilmente una base de poder, creo que pronto causarás un gran revuelo. Ve al grano. Tsuna lo interrumpió bruscamente, pero, para sorpresa de Kurumu, había un dejo de respeto en su voz. Tal como lo veo, tarde o temprano tu creciente red chocará con los verdaderos gobernantes de la escuela. Algo así promete ser muy, y quiero decir muy sangriento, pase lo que pase, explicó Himitsu, con tono aturdido ante la perspectiva, mientras Kurumu palidecía y tenía que contener el impulso de temblar de miedo. Puedes decir que lo que estoy haciendo ahora mismo es una inversión sensata que, además, tenía el menor riesgo de salirme mal. Es simple sentido comercial. ¿De dónde sacas la palabra sentido en todo esto? Kurumu quiso gritarle a gritos, y solo callándose físicamente evitó rebelarse. Para ella, esto era una locura sin sentido, sobre todo la silenciosa admisión de Tsuna de que también trabajaba entre bastidores, lo que dedujo del contexto, básicamente tomando el control de la escuela. Aunque en retrospectiva, podía imaginarlo haciendo precisamente eso. Tsuna era un cabrón lo suficientemente reservado como para colarles todo eso bajo las narices. Sin embargo, eso no hacía que todo fuera menos surrealista. Ya veo, dijo Tsuna tras un largo momento, presumiblemente asintiendo. Tras el eventual enfrentamiento con la ahora indiscutible autoridad, o me derrumbo, en cuyo caso, puedes hacerte el tonto y negar cualquier conexión conmigo. La otra posibilidad es que llegue a la cima y tenga una influencia significativa sobre la mayor parte de la clandestinidad de la escuela. En ese caso, eres libre de reclamar tu favor y afirmar que me apoyaste incluso antes de mi ascenso, concluyó, aparentemente con un tono ligeramente impresionado. Viniendo de Tsuna significaba mucho. ¿Ves? Sabía que era correcto apostar por ti, Fluffy Spax. No se me escapa nada. Himitsu rió entre dientes con su voz aguda, irradiando genuina diversión. Incluso llegó a aplaudir ruidosamente ante la deducción de Tsuna. Kurumu estaba teniendo una sensación similar a un latigazo cervical con las diferentes actitudes de los dos hablantes. Su trabajo se hizo más difícil al punto que tenía que confiar más en sus oídos que en sus ojos para juzgar lo que estaba sucediendo, para no querer ser descubierta. Bueno, al menos entiendo cómo te ganaste tu reputación y, aún así, lograste pasar desapercibido para peces gordos, dijo Tsuna, con un tono que indicaba que la discusión había terminado.
Ahora, si me disculpan. Sí, no tienes que echarme, ya veo cuando no me quieres. Fue un placer hacer negocios contigo. Hacia el final, los últimos rastros de seriedad desaparecieron al ampliar su sonrisa hasta convertirse en una mueca de Cheshire. Aunque probablemente no tanto como el que disfrutó la joven que se escondía en tu habitación, perro. Nada de mi información me dijo que fueras un jugador, sobre todo con esa vampira tan guapa que ya te ronda todo el tiempo. Y Mitsu se rió a carcajadas al marcharse, mientras Kurumu soltaba un grito de indignación y vergüenza, intentando negar en voz alta que hubiera algo entre ellos. Por otro lado, Tsuna solo dejó escapar un suspiro cansado mientras se tapaba la nariz con una mano, aparentemente sin importarle lo suficiente como para hablar y corregir el malentendido. Para cuando Kurumu se calmó, con el rostro aún rojo, la puerta se abrió por completo y la mirada inexpresiva de Tsuna se cruzó con la de la súcubo arrodillada y aún nerviosa. Como también estaba apoyada contra la puerta, el movimiento casi la hizo chocar de cara contra Tsuna, quien tuvo que apoyarse en el marco para contenerse. Hola, dijo nerviosa, sin saber cómo reaccionar. Probablemente lo habría saludado con la mano, sin hacer nada, de no ser porque necesitaba las manos para mantener el equilibrio. Tsuna no pareció impresionarse en absoluto antes de soltar un gemido silencioso y pasar junto a ella, casi gritándole. Al parecer, su entrenadora espartana no estaba de humor para gentilezas. Oye, ¿qué te pasa?, preguntó indignada mientras se levantaba, quitándose el polvo de la falda distraídamente. Después de todo, que Tsuna estuviera de mal humor no era excusa para lucir de lo mejor. Por supuesto, Tsuna la ignoró al principio. Caminó hacia el otro extremo de la habitación y sacó una caja larga con más candados de los que Kurumu podía contar. Se arrodilló frente a ella y empezó a manipular dichos candados. Prepárate, fue todo lo que dijo, sin siquiera molestarse en darse la vuelta. Tenemos que darnos prisa si queremos llegar a tiempo. ¿Hacer tiempo para qué?, preguntó ella con el ceño ligeramente fruncido, solo para quedarse boquiabierta al ver que Tsuna sacaba un arma enorme de su estuche, actuando como si no fuera gran cosa. Dándole una rápida mirada al rifle de francotirador que tenía en las manos, Tsuna dejó escapar una sonrisa positivamente lobuna mientras lo enfundaba en su espalda, tomaba algunas cosas de su escritorio y le hacía un gesto a Kurumu para que se apresurara. Conociéndolo, ya sea para salvar el trasero de Tsukune o para limpiar lo que deja atrás, le dijo crípticamente y Kurumu sintió un escalofrío recorrer su espalda ante lo siniestro que sonaba en ese momento. ¿Por qué sentía que nunca podría tener un respiro?